Cordial saludo para todas y todos. Es un gusto encontrarnos en este Facebook Live en el cual vamos a dialogar alrededor del Centro Histórico de Pasto. Hoy tenemos como invitada en esta conferencia número 1 a Cristina Fierro Castro. Ella es socióloga egresada de la Universidad del Valle con maestría en políticas públicas de Flaxo, sede Ecuador, además de ser una guía turística certificada, quien en el momento se encuentra desarrollando su labor en el Putumayo con una entidad de cooperación internacional en el programa de anfitriones para la paz en gastronomía, turismo y hospitalidad. Entonces, un honor, un placer, Cristina, estar contigo. Esperamos dialogar mucho sobre el Centro Histórico de Pasto, específicamente en el tema de la calle Azuero. Entonces, Cristina, bienvenida, un placer y qué bueno saludarte. Sé que te encuentras en Putumayo, para mí es un honor y un placer podernos conectar a través de este Facebook Live. Muy buenas noches, Giovanni. Muy buenas noches con todas y todos. El placer es mío de poder compartir. Sí, les mando pues un saludo desde Putumayo, donde estamos adelantando con ICO Cooperación un proceso de paz para jóvenes orientado pues a brindar oportunidades a través del turismo, la hospitalidad y la gastronomía. Bueno, dando inicio a lo que nos atañe, me gustaría compartirles un poco la imagen y hablarles sobre el proceso que hemos venido adelantando con la Fundación Mundo Espiral de inventario de patrimonio inmueble y particularmente concatenar este proceso con lo que ha estado ocurriendo actualmente frente al paro nacional, a los movimientos y luchas sociales que se han estado generando tanto a nivel nacional como a nivel de nuestro departamento Nariño, y contarles un poco cómo ha sido como este proceso de investigación. Si me permiten, como les decía, pues les voy a compartir la pantalla. Ustedes me comentarán si pueden o no pueden verla. Denme un momento. Me estarían confirmando, por favor, cuando ya puedan revisar la presentación. Perfecto, Cristina, estamos observando la presentación. Bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias. Bueno, como les habíamos mencionado con el equipo del interdisciplinar de la Fundación Mundo Espiral, adelantamos en 2020 un inventario de patrimonio cultural del Centro Histórico de Pasto, y este conversatorio particularmente vamos a hablar sobre la calle Azuero, que es una de las 3 unidades arquitectónicas que documentamos. Por favor, me confirman si de repente la pantalla se queda quieta o algo así. La idea es que puedan apreciar las diapositivas y no tengamos como problema con eso. Entonces, inicialmente, pues me gustaría contextualizarlos un poco en materia de qué es lo que se entiende por cultura en nuestro país. Nosotros nos adherimos a las políticas, convenciones y también criterios que establece la UNESCO, y en esa medida también nuestra Ley General de Cultura, o la Ley de 397 de 1997, entiende por cultura el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales, emocionales, que caracterizan a los grupos humanos y a las sociedades, y que se comprende más allá de las artes y a las letras, los modos de vida, los derechos humanos, los usos y costumbres, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. En esa línea de ideas aparece lo que es también, en todo este conglomerado tan amplio que es la cultura, el patrimonio cultural. Dentro de nuestro sistema de leyes, nosotros entendemos el patrimonio cultural como todo el conjunto de todas las manifestaciones inmateriales y los bienes materiales que pueden ser muebles e inmuebles, es decir, que pueden trasladarse o no, dependiendo de sus características, y que poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico. Y como tal, o sea, es una amplia gama que se divide a grandes rasgos entre aquello que es material, tangible, o inmaterial e intangible.
Nosotros particularmente en este inventario con la Fundación Mundo Espiral nos dedicamos a inventariar los bienes inmuebles, es decir, materiales que no pueden ser trasladados del lugar donde tuvieron su origen. Aquí también es como muy importante contextualizar al público sobre qué vendrían a ser los inventarios, que más allá de un listado donde uno nomina, menciona con qué se cuenta en materia de patrimonio en una sociedad, son una herramienta que nos permite identificar, documentar y visibilizar los bienes y las manifestaciones culturales propias de una comunidad específica y nos permite, o sea, saber en qué estado están, qué tenemos y en función de eso tomar decisiones en materia de política pública y facilitar el conocimiento y la apropiación social del patrimonio de la nación, en este caso pues de nuestra ciudad, San Juan de Pasto, y fortalecer también la capacidad de gestión con las comunidades locales orientando qué se debe hacer, en qué estado está y cuáles son las decisiones que se deben tomar en materia de difusión, promoción y salvaguardia de nuestro patrimonio. Ahí me gustaría citar un poco algo que menciona Esther Almarcha en el Plan Nacional de Educación de Patrimonio de España, y es que solo se protege y se conserva lo que se conoce y se valora. Entonces, en esa línea de ideas, los patrimonios son una herramienta los inventarios, perdón, son una herramienta muy importante que nos permite conocer y difundir qué es lo que tenemos como sociedad. Hablando un poco contextualizando rápidamente antes de entrar en materia, sobre la legislación de patrimonio cultural inmueble que corresponde a todo este conjunto de leyes que determinan y regulan las estrategias institucionales y ciudadanas para permitir el reconocimiento, la gestión, la protección, conservación, restauración y sostenibilidad del patrimonio. Nosotros tenemos que mencionar que Colombia, como país miembro de la UNESCO, pues se adhiere a todas las políticas. Y en 1997 ya se crea la Ley General de la Cultura, que ahí se determina el mecanismo de reconocimiento y protección del patrimonio cultural inmueble, apareciendo la categoría de bien de interés cultural o BIC, que se entendería como aquel bien que es valorado, bien sea estética, simbólica o históricamente, por hacer parte de las épocas de la historia de nuestra nación, bien sea prehispánica, colonia, independencia, república o la contemporánea. Como tal, cuando ya un bien es nominado como bien de interés cultural, se necesita que haya un plan especial de protección y unas acciones que se orienten a su conservación y salvaguardia. Con la aparición de la Ley 1185 del 2008 y el Decreto 1313 de 2008, aparece el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y se dictan, entre otras disposiciones. Luego, en 2009, se modifica este decreto con el Decreto 763 y se reglamenta el patrimonio cultural material y se establecen estos valores que mencionaba previamente, que son el valor histórico, que es cuando el bien se constituye como testimonio para la reconstrucción histórica, y el conocimiento técnico o artístico, o sea, se lo empieza a asociar con épocas, procesos y eventos importantes para nuestra historia. El valor estético, por su parte, está más vinculado a la apreciación, al aspecto físico, a sus condiciones formales y a su materialidad. Entonces, se dice que un bien tiene un valor estético cuando se relaciona sus propiedades de calidad artístico, diseños que reflejan la creatividad en su composición, en la técnica, y que son representativos de estas épocas que mencionaba, bien sea prehispánica, colonia, república, moderna o contemporánea. Y finalmente, el valor simbólico, que es aquel que nosotros lo atribuimos cuando el bien se vincula más a la identidad y a la cohesión y a los modos de vida de la sociedad. Entonces, genera identificación y cohesión social en las sociedades donde está presente. Este se vincula más como a procesos, prácticas, eventos, a mentalidades, a imaginarios. Entonces, es el valor que la sociedad le otorga a un bien en particular. No sé si hasta ahorita están pudiendo ver con las diapositivas en movimiento. ¿Me confirmas, Giovanni? Sí, Cris, efectivamente.
Perfecto, entonces continuemos ya, para ya luego entrar en materia. Bueno, hablando un poco del decreto del 2009, pues establece los planes de manejo que se deben tener específicamente con aquellos bienes de interés cultural que quedan definidos como aquellos que por sus valores y criterios representan parte de la identidad nacional y son pues declarados mediante acto administrativo. Y bueno, se establece que se debe establecer estos planes especiales de manejo que se conocen como PEMS. Ya entrando en materia de nuestro centro histórico, que es la investigación que estamos socializando, nos tenemos que ir un poco más atrás, porque desde 1959 se declara como monumentos nacionales los sectores antiguos de las ciudades de Tunja, Cartagena, Monpós, Popayán, Guaduas, Pasto y Santa Marta. Estos espacios serían todo lo que son calles, plazas, plazoletas, murallas, inmuebles, incluidas las casas y construcciones históricas como los ejidos inmuebles. No obstante, transcurre más o menos 52 años sin que, a pesar de que nuestro centro histórico haya sido declarado monumento nacional, no contaba hasta el 2012 con un plan especial de manejo. Esto, pues, los ciudadanos que tengan un conocimiento sobre la temática se podrán dar cuenta, pues, que se puede observar porque muchos de estos espacios que sean representativos coloniales, republicanos, han ido desapareciendo, pues no han habido instrumentos específicos para su preservación y su conservación. Entonces, hasta el 2012 aparece este plan especial de manejo y se establece, pues, que se debe cuidar lo que corresponde al centro histórico de Pasto y a su zona de influencia, y ya se establece como un bien de interés cultural nacional. Si te parece, Sí. podríamos como hacer un pequeño balance con el fin de poder observar las diapositivas. Entonces, permíteme, comparto la pantalla con el Sí. fin de que podamos como poner en situación a las personas que están disfrutando de la conferencia. Perfecto. Entonces, Cris, lo que hemos visto es lo relacionado con legislación, los conceptos de cultura. Tú nos comentabas también, ¿no?, que este centro histórico prácticamente tiene esa catalogación desde el año de 1959. Haces un balance sobre toda la legislación cultural relacionada con el centro histórico, pero también con patrimonio cultural mueble y específicamente con el patrimonio cultural inmueble. Esto lo miraremos también al final en esa relación con Antonio Nariño, el monumento, lo que ha sucedido en los últimos meses. Y estábamos justamente en estos valores, ¿no?, que tiene el patrimonio histórico, estético, simbólico, tú nos comentabas. Entonces, de esta manera llegamos al año 1959. Tú nos decías que se declara el centro histórico de Pasto como monumento nacional, o se le brinda esa catalogación junto a las ciudades de Tunja, Cartagena, Mompox, Popayán y Santa Marta. Entonces, ya tenemos un PEM, que es en lo que hemos quedado en este momento, en el año 2012, Cris. Entonces, tenemos prácticamente varios años, ¿no?, con ausencia de unas políticas claras para poder conservar, proteger, disfrutar responsablemente este centro histórico. Entonces, Cris, si te parece bien, te acompaño con las diapositivas para que las personas que nos están en este momento escuchando y viendo pues tengan mayor claridad sobre lo que estamos dialogando. Perfecto, Giovanni, muchísimas gracias. Bueno, la siguiente diapositiva ya remite a la calle Azuero, que es la unidad sobre la que vamos a tratar en este conversatorio en específico, y es la calle que está en la carrera 25 entre calles 18 y 19, al costado norte de la plaza, y que está compuesta por 4 inmuebles específicos que vendrían a ser el Templo de San Juan Bautista, el Pasaje Corazón de Jesús, la supuesta casa de don Tomás de Santa Cruz y Caicedo y la casa de don Lorenzo Lucero.
Inicialmente, cuando hablábamos de la valoración estética, tenemos que mencionar el porqué del nombre como Calle Azuero. Aquí es importante mencionar que este nombre ocurre en honor a Vicente Azuero de Plata, que fue un abogado, político, periodista y fundador del Partido Liberal Colombiano, que participó en la Revolución Granadina y ocupó múltiples cargos a nivel nacional. Se ubica frente a la Plaza de Nariño, hacia el costado norte. Está ubicada en el perímetro del centro histórico y está conformada por estos 4 inmuebles que les acabé de mencionar. Se considera como tal en la investigación, donde contamos con un equipo interdisciplinar de profesionales sociales, diseñador gráfico, arquitecta, se determinó que se trata de una unidad arquitectónica heterogénea, debido a que las edificaciones que la constituyen tienen características constitutivas diferentes, tanto por la época y por los materiales, como por los materiales en los que fueron constituidos, así como por los usos de suelo en el que han sido utilizados. Sin embargo, es importante mencionar que todas estas unidades se encuentran en un buen estado de conservación y que, si bien se han generado algunas modificaciones en materia de sus espacios, por ejemplo, muros secos al interior, esto no ha alterado el diseño original, y estas intervenciones en su mayoría han respetado la autenticidad y los materiales y técnicas tradicionales. Aquí sería, pues, ya entramos en materia de cada una de las unidades de las que se inventarió. Empezamos con el primer bien inmueble que constituye nuestra unidad heterogénea de la calle Azuero, y es el Templo de San Juan Bautista, que es una de las joyas coloniales religiosas, la única religiosa que conservamos en materia de la colonia. Está ubicada en la calle 18 con carrera 25. Es un inmueble construido originalmente sobre muros de tapia pisada. Se ha diseñado sobre una planta de estilo románico de aproximadamente 1.214 metros cuadrados, donde se destaca la nave central y 2 naves laterales que están delimitadas por gruesos pilares. Hacia el lado norte de la Capilla Calvario se encuentra el lugar donde se localizan los restos de Agustín Agualongo. También aparece el presbitérito, que está cubierto con un artesorado estilo mudéjar hispano-musulmán, mientras que las 3 naves alojan altares y nichos con imágenes sagradas y pinturas, como el mural de San Antonio, que en conjunto con los bienes inmuebles religiosos se constituyen en patrimonio cultural de gran valor histórico, estético y simbólico. Aquí es importante mencionar que el Templo de San Juan Bautista, no solamente como bien inmueble, como edificio, como edificación es importante, sino que también alberga bienes internos en materia religiosa que son bastante valiosos para el patrimonio cultural religioso de nuestra ciudad y de nuestro departamento. Aquí encontramos confesionarios, la pila bautismal, púlpito, retablos. Incluso está la Virgen Danzarina o Virgen del Apocalipsis, que fue elaborada por Bernardo de Legarda, que fue representante de la escuela quiteña, y que, como anécdota, también sufrió algunos de los ataques que ocurrieron durante la Navidad Negra por parte del ejército patriota, y se le fueron hurtadas sus decoraciones de plata. Además de esto, también alberga restos de personajes célebres como Agustín Agualongo y el hermano de una de nuestras santas, de la cual hablaremos pues más adelante. Es importante mencionar que este inmueble ha sido reconocido como bien de interés cultural municipal mediante el decreto 531 del 4 de agosto de 2005. Aquí no sé si es posible tal vez acercar la imagen, porque tal vez no se puede observar el cuadro. En el cuadro se resume un poco
las transformaciones que sufrió o que ha sufrido a lo largo del tiempo el templo de San Juan Bautista. Se ha ido transformando a partir de los años. Es muy importante pues mencionar, aquí yo traté de realizar como un resumen muy básico de lo que de las transformaciones que ha ido recibiendo. La primera ocurrió en el 829, que fue por decisión del Cabildo de Pasto. Luego, para el año 1856, el padre José María Chicaiza construye la torre en losa vidriada y ponen el primer reloj público traído de Suiza en Pasto. Este incluso hasta el día de hoy pues es visible. Luego se ocurre otras transformaciones entre 1934 y 1938. Para la década de los 70 también por parte del padre Jesús Villarreal se hacen otras modificaciones. No sé si ahí ustedes lo están observando bien. Con lo que se hacen otras, perfecto, ya. Se hacen otras modificaciones, se crea un osario en zócalo de piedra, se amplían los espacios y se Cristina, perdimos creo que el audio. Cristina. Bueno, suele suceder en ese tipo de conexiones que estamos en un diálogo entre Putumayo y el departamento de Nariño. Sin embargo, lo que hemos podido observar, lo que hemos podido comprender es ese dinamismo que tiene esta unidad arquitectónica heterogénea, donde encontramos elementos, bienes inmuebles de la colonia, bienes que hacen presencia desde la época republicana, y también hay una edificación emblemática donde se ubicó el Banco de la República, que pertenece a la época contemporánea. Entonces, perfectamente podríamos definir una línea de tiempo en esta unidad arquitectónica. Entonces, intentaremos restablecer la conexión con Cristina. Listo. Y efectivamente, Cris. Me disculpa, a veces la conexión acá en el Putumayo es un poco malita, sin embargo, ya he regresado para continuar pues con nuestra exposición. Perfecto, Cris. Entonces, habíamos hecho un balance argumentando que esta unidad arquitectónica es como una línea de tiempo, ¿no? Observamos un inmueble de la colonia, otros inmuebles de la época republicana, y como ya lo miraremos más adelante, también se encuentra el antiguo Banco de la República, que pertenece a la época contemporánea. Entonces, Cris, bienvenida nuevamente y continuemos. Muchísimas gracias. Si me ayudas compartiendo, por favor, la pantalla, les estaba finalizando un poco las modificaciones que había sufrido el templo de San Juan Bautista, recalcando, por supuesto, que estas modificaciones no han alterado el valor colonial y que se han mantenido pues las técnicas y se ha preservado el estilo. Bueno, en la década de los 70 se construyen estas capillas, se guardan estos personajes históricos importantes en materia religiosa e histórica para nuestro departamento y para nuestra ciudad. En 2003, bajo la asesoría de William Pasuy, se inaugura la iluminación de la concatedral, que tenía la intención de resaltar el entorno, destacando la parte correspondiente a los muros y el interior. Y en 2014 se realiza la última modificación trabajando sobre los campanarios y la humedad de los muros, que sí ha sido un problema bastante grave que ha afectado pues este inmueble.
Aquí, ya pasando un poco a la valoración histórica de este inmueble, que como Giovanni muy bien lo mencionaba, cuenta un poco una línea de tiempo de la consolidación de la colonia y la fundación de la ciudad, hay que mencionar que la lengua española y el catolicismo son de los principales rasgos culturales que Europa logra transmitirnos a nosotros como latinoamericanos. Vienen las órdenes misionales que tienen este propósito con la corona de convertir a los indígenas a la fe católica y se alían para el control de la población y la administración de las tierras y bienes. Entonces, la colonización no solamente era material, no solamente llegan y se apoderan de los territorios, del trabajo indígena, apareciendo algunas instituciones como la mita y la encomienda, sino que también la colonización es moral y religiosa, y lo que se busca es impartir una visión evangelizadora que pretendía infundir en el indígena un espíritu recatado basado en la salvación divina y el respeto de la ley española. Esto no solamente pues, se plasma, como les digo, en la parte correspondiente a lo material, a las instituciones y al orden moral. Se empieza, pues esto se mira en el ejercicio, la doctrina de la fe católica, el pago de diezmos, de encomiendas, etcétera, sino que también se empieza a plasmar dentro de la ciudad. El mismo diseño de la ciudad que se genera en Pasto, los españoles emplean en ella un modelo que se conoce como ortogonal, damero o cuadricular, en donde en el espacio central está la plaza principal y en torno a ella se instalan las edificaciones más representativas de orden religioso e institucional. Entonces vemos el surgimiento de la iglesia matriz y la ubicación de todos aquellos otros lugares que también ayudan a la colonización y la ubicación de las casonas de las familias notables. Esto incluso hoy en día es fácilmente observable dentro de nuestra ciudad, pues todavía predominan edificios que se han consagrado al culto, a la administración y a la enseñanza de la religión católica. Esto lo podemos observar, templos, seminarios, está el Palacio Episcopal, la Iglesia de la Merced, la Catedral, el Colegio San Francisco Javier, Cristo Rey, entre otros. Entonces, se erige esta plaza matriz, que inicialmente no es la que nosotros conocemos, sino que se trataba inicialmente de una pequeña, un templo muy modesto que fue hecho en tapia y techo de paja y que tuvo como su primer párroco a Diego Gómez de Tapia. Luego, pues esta ermita inicial tuvo que ser demolida por las graves afectaciones que sufrió por los terremotos que ocurrieron en 1580, en el 616, en el 660, y se construye gracias al presbítero Antonio de Ruiz Navarrete, que se encarga de su financiamiento. Entonces, la iglesia que nosotros, el templo que hoy en día nosotros conocemos, tiene su origen en el 1667 y se abre para el público feligrés para 1669. También es importante mencionar que entre su importancia histórica es que entre 1859 y 1921 fue la catedral de la ciudad hasta 1920, que ya la catedral se traslada al templo de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, que es el que actualmente nosotros conocemos como catedral. Entonces, su valoración estética histórica, más que todo, nos cuenta un poco cómo fue la fundación, la consolidación de nuestra ciudad, y también opera con título honorífico de concatedral, después de haber sido la primera catedral de la ciudad. Aquí también es importante mencionar el hecho de que nosotros no tenemos dentro de la ciudad de Pasto, no hay una acta con fecha exacta y de fundación. Entonces, lo que se suele afirmar entre muchas hipótesis es que entre 1537 y 1540 se traslada la ciudad y fue encargado de esto Lorenzo Lucero. Entonces dice que se traslada de Yacuanquer al Valle de Atriz
Y entonces lo que se menciona, por ejemplo, en el acta del Cabildo del 10 de junio de 1573 es que ya para ese entonces los pastusos realizaban una conmemoración con actos cívicos y religiosos el 24 de junio, que es el día de San Juan Bautista, patrono de la ciudad, por cuya devoción se edifica la iglesia matriz. Bueno, esto en materia sobre un poco contándoles un poco, contextualizándoles sobre lo que es nuestro templo de San Juan Bautista. El segundo inmueble que compone esta unidad arquitectónica ya vendría a ser el pasaje Corazón de Jesús, que aquí, como lo pueden ustedes observar, es bastante monumental. Este inmueble ya no hace parte de la colonia, es de estilo republicano. Es diseñado por el arquitecto nariñense Lucindo Espinosa y es construido bajo la dirección de Monseñor Antonio María Puello de Val desde el año 1922. Aquí pues es importante contextualizar estos dos personajes que fueron bastante importantes para la historia arquitectónica y urbanística del departamento y de la ciudad de Pasto. Particularmente Antonio María Puello de Val, pues es un español que fue muy importante a nivel nacional y a nivel departamental y particularmente a nivel municipal. No solamente se destaca, fue un claretiano, perteneció a la Orden de los Claretianos, pero no solamente se destaca por su posición teológica y su aporte religioso, sino también por sus aportes en materia urbanística y de arquitectura. Entre 1912 y 1918 dirigió la finalización de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de Bogotá, que nosotros la conocemos más comúnmente como el Templo del Voto Nacional. Luego fue obispo de la diócesis de Pasto desde el año 1917 hasta 1929, tiempo durante el cual su obra urbanística fue de suma importancia para la ciudad. Entre ellos se destacan pues la construcción del Colegio San Francisco Javier en 1925, el pasaje Corazón de Jesús del que estamos hablando para el año 1928 y el Hospital San Rafael. Aunque también hay que mencionar que también se encargó de la ampliación y construcción de la avenida Boyacá y la avenida Suárez en el Ejido. Por su parte, Lucindo Espinosa fue un arquitecto empírico que fue ampliamente reconocido como uno de los principales representantes de la arquitectura republicana nariñense, construyendo inmuebles como el Pasaje, el Templo de Ancuya, la Iglesia de la Merced y el más reconocido, el Santuario de las Lajas, junto al ecuatoriano Gualberto Pérez en el año 1949. Como tal, esta edificación, pues como lo mencionábamos, ya nos cuenta como el paso de la colonia a la república, es de estilo republicano, se exalta a partir de un arco abovedado de medio punto, cuenta con una altura de 8.36 metros y da apertura a la vía peatonal que conecta la carrera 25 con la carrera 26, fraccionando en dos la manzana. Se construye en tapia pisada y se diseña sobre una planta rectangular de 3 pisos. Los niveles inferiores son independientes y están separados por el arco central. Hace parte de esta arquitectura republicana que fue muy difundida entre 1880 y el 930 y se caracteriza por la mezcla y reinterpretación de estilos neoclásicos europeos al emplear materiales innovadores como yeso, ladrillo, acero, concreto y vidrio. Este bien inmueble como tal todavía no ha sido reconocido como bien cultural de la nación, pero es muy valorado por los pastusos, por sus proposiciones, por sus detalles y por el diseño. Aquí ustedes pueden ver una imagen en esta diapositiva que hace alusión un poco al Arco de la Rúa de Augusta, que se ubica en Lisboa, porque con su creación lo que se le encargó fue a Lucindo, fue que imitara este diseño de Lisboa y obviamente por las proporciones y el espacio la obra quedó diferente pues a la original, sin perder necesariamente monumentalidad, ¿no?
lo cual siempre lo ha destacado y pues se resalta dentro del centro histórico. También es importante mencionar sobre este inmueble que ha tenido diferentes usos, pues inicialmente, cuando se levantó, lo que se buscaba era que fuera la sede del Palacio Episcopal, pero esto no ocurrió porque pues el espacio era muy limitado y entonces se empezó a utilizar como la oficina de correos y telégrafos hasta que en los años 70 del siglo XX se trasladó esta oficina a Telecom. Entonces, cuando esto pasa, el primer piso se empieza a adecuar para uso comercial. Ahí surgen negocios emblemáticos de la ciudad de Pasto como la Botica de los Médicos y el segundo piso se empieza a disponer para oficinas, especialmente de abogados. Ya para el año 1945, pues se dice que ambos lados estaban en tierra y que los vecinos lo habían tenido de basurero. En los años siguientes, la administración municipal decide cerrar el tránsito de peatones, se tiene un uso privado, entonces se cierra completamente hasta que para los años 60 del siglo XX por fin se abre como espacio público que conecta la Plaza de Nariño con la Carrera 26. Aquí es importante mencionar que en este momento es como que surge como pasaje propiamente. Y la figura del pasaje, contextualizándoles, pues surge en la segunda mitad del siglo XIX en París como una construcción orientada a traspasar la manzana de forma lineal, comunicando las unas con otras, formando redes en torno al comercio. Entonces, esto que surge en París se empieza a expandir por Europa, pasa a Alemania, Inglaterra, luego llega a Latinoamérica en la primera mitad del siglo XX, llega a Argentina, Chile y en Colombia empieza a aparecer en Bogotá, en Medellín, en Cartagena, en Barranquilla, Popayán, Tunja y por supuesto Pasto. Entonces aquí, o sea, por fin, ya en este momento es precisamente en los años 70 cuando ya se empieza a abrir al público y empieza a funcionar como lugar de paso y tránsito. Se coloca, se adoquinan los pisos, se ponen baldosas, aparece el alumbrado público y las bancas en hierro forjado y se adecúa para uso peatonal funcionando propiamente como pasaje, ¿no? Peatonal y comercial, se instalan ahí las tiendas, oficinas ópticas y demás negocios que hasta el día de hoy podemos ver como transeúntes. Propiamente, el espacio interno del pasaje actualmente tiene un uso que es privado e institucional. La mayoría de su espacio está dispuesto para mi sitio, que presta los servicios de asesoría en procesos de importación y exportación y que agremia a varias organizaciones vinculadas con el turismo, como son Fontour, Bancoldex, Artesanías de Colombia, la Junta de el Fondo Nacional de Garantías y la Junta Central de Contadores. Pero no solo es importante el uso privado y institucional, sino también el papel que ocupa como espacio de tránsito y de aglomeración, que desde los años 90 particularmente ha sido ocupado por artesanos y artistas que en el argot popular pastuso pues son conocidos como los hippies, que aprovechan precisamente que esta zona es de tránsito para consolidar este espacio para ventas informales y ahí se crea un espacio urbano muy colorido y bohemio que ha caracterizado a esta zona pues desde los años 90. Pasando al tercer inmueble que constituye nuestra unidad heterogénea de la calle Azuero, es la posible casa de don Tomás de Santa Cruz y Caicedo. Brevemente, Tomás Miguel de Santa Cruz y Caicedo, pues es un notable pastuso que desempeñó varios cargos importantes y que jugó un papel muy importante dentro de las milicias pastusas y en la época de la independencia. Entonces aparece este inmueble que se considera que junto con el pasaje el Corazón de Jesús hizo parte de los predios donde se constituía su casa. Está ubicado en el costado derecho del pasaje Corazón de Jesús. También es de arquitectura republicana.
es de arquitectura sencilla, reducida, en comparación, por ejemplo, a la iglesia de San Juan Bautista, al pasaje Corazón de Jesús. Está constituido en tapia pisada y cuenta con 4 pisos idénticos, y su entrada también se corresponde a las proporciones de los 3 pisos que le continúan. Propiamente, cuando ya hablamos ya no de la valoración estética, sino histórica, este es un valor histórico hipotético, el que nosotros le establecemos a este inmueble, puesto que lo que se dice es que como fue la casa, la posible casa de don Tomás de Santa Cruz y Caicedo, en este pequeño inmueble estuvo detenido Antonio Nariño en el momento de su captura por parte de los pastuzos durante las guerras de independencia. Como saben, pues los pastuzos son reconocidos por la resistencia y la defensa contra los patriotas frente a la defensa de la religión, la fe católica y la corona. Y en algún momento se dice que Antonio Nariño pues estuvo preso aquí. En la memoria como tal de los pastuzos, este lugar es donde se condensa la resistencia realista y la gallardía y la honorabilidad pues del pueblo, porque como éramos fieles a la corona española y a la fe católica, el 15 de mayo de 1814 se logra hacer preso a Nariño, a quien se le perdona la vida y se le estima enormemente. Tanto así que de eso vamos a hablar más adelante. En 1911, pues en nuestra plaza principal se coloca un monumento en su honor. Y finalizamos con el cuarto y último inmueble que constituye esta unidad arquitectónica, que vendría a ser la casa de don Lorenzo, que pertenece actualmente a la Alcaldía Municipal de Pasto. Pues Lorenzo de Aldana, como lo mencionábamos, pues fue un militar, explorador y conquistador que ocupó varios cargos importantes en esta época y que, como lo mencionábamos, al no existir una acta exacta de fundación de la ciudad, lo que se dice es que alguna de las hipótesis propone que Aldana fue quien trasladó en el año 1539 la ciudad de Pasto del Valle de Yacuanquer al Valle de Atriz, y que fue fundada por Sebastián de Belalcázar inicialmente con el nombre de Villaviciosa de la Concepción y luego ya conocida como Villaviciosa de Pasto. Este inmueble ya contándonos como la historia del paso del tiempo de la ciudad. Primero iniciamos con San Juan, que es la colonia, luego viene la República. Este inmueble nos muestra la llegada de la modernidad a la ciudad. Está este edificio donde anteriormente estuvo el Banco de la República, que es constitutivo de la época moderna. Es un inmueble de 3 pisos que fue constituido en planta en L y eleva sus muros en cemento, ladrillo y hierro. Sus fachadas están completamente enchapadas en piezas rectangulares de piedra mármol con acabado mate. Este inmueble también es importante en materia histórica, porque, como les mencionaba, pues nos cuenta la llegada de la modernidad a la ciudad de Pasto entre los años 40 y 50 del siglo XX. Pasto empieza a aparecer las calles pavimentadas, el alumbrado público, el acueducto, el alcantarillado, aparece el transporte motorizado y los teléfonos, y los bancos comerciales que estaban instalados inicialmente en estas casonas coloniales empiezan a trasladarse a diseños más modernos, como estaba ocurriendo en otras partes del país. También surge como un desprecio a la estética antigua o a las casonas viejas, y precisamente en este espacio donde se erige pues lo que hoy es la casa de don Lorenzo y que era parte de una casa propiedad de Delfín Guayasamín, se le empieza a dar presión diciéndole como, bueno, no, tenemos que darle paso a la modernidad, y aquí se va a construir el Banco de la República en el año 1945, con planos que se elaboran en la capital por el ingeniero Mario Román Calderón de la firma Construba y con los profesionales Raúl Díaz del Castillo y Gerardo Muñoz. Entonces aquí se construye este inmueble que representa la llegada de la modernidad y que ocupa el Banco de la República hasta 1984,
cuando se traslada al lote donde antiguamente funcionaba en la ciudad de Pasto la plaza del mercado central de la ciudad. Aquí también es importante mencionar en materia de valoración histórica que en este inmueble, ya cuando era ocupado por el Banco de la República Nacional, ocurre un hecho histórico sin precedentes en la ciudad de Pasto, por cuya magnitud pues, fue considerado el robo del siglo XX. Lo que ocurrió fue que fue uno de los mayores robos, donde pues uno de los robos más grandes de Colombia, donde se perfora un túnel que según se cuenta, pues fue, no sé si aquí pueden ver ustedes en el mapita, se puede ver cómo se hizo la construcción. Desde locales vecinos se hizo la excavación de un túnel que tuvo 1.60 metros de alto por 1 de ancho, 50 metros de longitud y 3.70 de profundidad. Se construye este túnel de local vecino que llega hasta la bóveda y que logra pues permitir que la banda, conocida como Los Topos, pues llegara hasta el banco. Según lo que se recopila en testimonios y lo que menciona la policía, para llevar a cabo este delito se llevaron más o menos 6 meses y al final, cuando se retiran después de ejecutar el robo, se deja pintado en un letrero la popular frase del Chapulín Colorado: chanfle, no contaban con mi astucia. Pero bueno, contándoles un poco quiénes eran los topos, esta banda estaba ocupada por varias personas, pero principalmente por los hermanos Sendales Campuzano, que eran 3, y de los cuales Aquilino Sendales había sido funcionario del Banco Popular. Entonces aprovechó su posición para solicitar los planos del Banco de la República con la finalidad de construir una bóveda similar, y entonces ya con esta información contó con la ubicación exacta y la dimensión de la bóveda, lo cual le permitió construir el túnel con suma exactitud. Llegan los 3 hermanos Sendales, que se llamaban Sendales Campuzano, Emiliano, Aquilino y Jesús María. Llegaron desde Pasto y tenían ya todo, llegaron desde Bogotá a Pasto y ya tenían todo pues fríamente calculado. Entonces lo que hacen es construir, arrendar 2 inmuebles al lado del Banco de la República y ahí hacen 2 fachadas. Una inicial, que era una fuente de sodas denominada La Caleñita, y al lado un inmueble de insumos agropecuarios que se conocía como Almacén Sosur. La fuente de sodas La Caleñita gozaba de muy poco prestigio y tenía muy poca valoración entre los pastuzos, cosa que después se dice que era a propósito porque la intención era precisamente que nadie entrara a esta fuente de sodas, a esta cafetería, o sea, que fuera desagradable para que ellos pudiesen ejecutar su labor de excavar y de construir el túnel, y al lado está ubicado Sosur, que permitía sacar los bultos con tierra y producto de la excavación. Entonces fue algo verdaderamente maquinado muy detalladamente. Las 2 fachadas se localizan al lado del banco y nadie sospecha nada. De hecho, el cuartel de la Policía Nacional se ubicaba a 2 cuadras y media y nadie se dio cuenta. Lo que se dice históricamente es que incluso ellos aprovechaban y solo trabajaban en horas de la noche para evitar levantar sospechas y que de repente los miembros del banco se dieran cuenta de la excavación. El robo como tal ocurre el 23 de abril de 1977 y a los pocos días, el 28 de abril, se ofrece una recompensa para ese entonces de entre 1 y 6 millones de pesos a quien diera información sobre el paradero. Aparece en ese entonces la denuncia ciudadana de Cecilia Calderón Giraldo, que menciona que mira en Bogotá una camioneta similar a la que se estaba buscando, donde personas sospechosamente subían y bajaban cajas. Entonces se monta un operativo y se captura a Samuel Chaparral y Aquilino Sendales, y también se vincula a Salomón Muñoz y a Javier Cifuentes, que eran miembros de la banda.
Los detenidos son conducidos desde Bogotá a Pasto, donde fueron juzgados. Sin embargo, como les contaba, los hermanos Sendales eran 3 y 2 de ellos no fueron arrestados, y quienes sí recibieron su castigo recibieron penas relativamente bajas, entre 7 y 10 años, que pagaron en condiciones de prisión bastante cómodas, incluso llegando a mejorar la prisión con el dinero que habían obtenido, e incluso viviendo momentos como matrimonios donde se presentaron figuras públicas de bastante eminencia como el Caballero Gaucho. Entonces, realmente no fue como que recibieran una condena meritoria. Sin embargo, lo que sí podemos mencionar es que, pues por la pericia y la inteligencia con la que se llevó a cabo el robo y la magnitud de la cifra, que hoy en día equivaldría a más de 23,000 millones de pesos, el hecho se considera a nivel nacional como el robo del siglo. Además, pues esta anécdota, que fue como bastante marcada para el pueblo pastuso, pues significó que se creara la primera gran escudería nariñense, que llamó de automovilismo, que se denominaba Los Topos, y uno de nuestros grandes ciclistas se bautizó como Jesús el Topo Chamorro. En materia de actualidad, en este inmueble, que hace parte, pues como lo mencionábamos, de la Alcaldía Municipal de Pasto, están ocupando en la figura de comodato el Consejo Municipal de Pasto, la Dirección de Gestión del Riesgo y Desastres, el Punto de Información Turística OPIT, y la parte que corresponde a la actual plazoleta Galán, entrada hacia el Consejo y Corpo Carnaval, hacia parte de lo que en ese entonces era el parqueadero del banco, del antiguo Banco de la República. Finalizando un poco como materia de hablarles como un condensado de la valoración simbólica de la calle Azuero, lo que podríamos decir, lo que nosotros encontramos a partir de esta investigación, que duró más o menos un poquito más de un año, es que esta unidad heterogénea tiene un valor simbólico que radica en que nos permite como pastusos contrastar diferentes épocas y estilos arquitectónicos, y se cuentan el pasado y el avance de Pasto, brindando una visión de la transformación urbano-arquitectónica que ha tenido a lo largo del tiempo. Está el Templo de San Juan de Pasto, que nos cuenta la fundación de la ciudad y la época colonial. Luego viene el pasaje Corazón de Jesús, pues que nos cuenta la devoción religiosa y arquitectura republicana, que a este momento es importante mencionar que el pasaje Corazón de Jesús y el pasaje Dorado de la calle 16 son los únicos pasajes públicos dentro de la ciudad de Pasto, o sea, abiertos al público, al paso de transeúntes. Continuamos con el predio que hizo parte de la casa de don Tomás de Santa Cruz y Caicedo, que parece que finalizara lo que fue la República, y nos abre paso a la modernidad con la llegada, pues, o sea, de la arquitectura moderna a la capital nariñense, y con la constitución del Banco de la República y la casa de don Lorenzo, que pues es conocida así, como lo mencionábamos, por uno de los posibles fundadores de la ciudad, y que se constituye en esta línea de ideas como en uno de los costados más emblemáticos, que parece operar como una línea de tiempo, contándonos un poco cómo ha sido el proceso de constitución y evolución de la ciudad, y que marca pues la plaza principal, que es nuestra Plaza de Nariño. Aquí me gustaría, bueno, como mencionar un poco que lo que nosotros hemos buscado realizar en esta presentación es resaltar un poco el proceso de evolución, cómo se realiza muy a grandes rasgos un proceso de levantamiento de patrimonio, de inventario de patrimonio inmueble, y que no quedara solamente como en la socialización de unos resultados de una investigación histórica, sino que concatenar, entender los espacios, el espacio público y los lugares como espacios vivos, y en esa medida pues contar, por ejemplo, concatenar este proceso histórico a lo que está ocurriendo ahorita, ¿no? Como estas reivindicaciones que se han dado en torno al espacio público, estas luchas populares de las cuales hemos sido testigos últimamente. Aquí ustedes en las diapositivas pueden ver
Esta imagen hace alusión al proceso de cuando se baja a Nariño del pedestal, la gente se apropia de este espacio, lo pintan con símbolos e imágenes modernas que tal vez nos están diciendo cosas que deberíamos como analizar, ¿no? Hacia dónde va, qué significan esos monumentos, qué para la comunidad en la actualidad siguen siendo representativos, qué se debería hacer, el espacio es un espacio vivo, qué connotaciones debería tener y pues ahí sería como muy interesante instaurar el diálogo con nuestros participantes. No sé, Giovanni, en este caso. Pues Cris, en primera instancia agradecerte por tan maravillosa exposición. Yo creo que nos queda muy claro todo lo que tiene que ver con esta línea de tiempo, como lo mirábamos en algún momento y como lo dialogábamos. Me gustaría de pronto que hagamos un pequeño balance, Cris, sobre la presentación para que las personas que nos acompañaron, pues se lleven una idea muy clara de lo que hemos visto, ¿no? Entonces, permíteme, creo que la primera diapositiva de esta unidad arquitectónica es muy diciente en el sentido de que observamos claramente, ¿no? Una línea de tiempo, como lo habíamos definido en la investigación. Tenemos el templo de San Juan Bautista encabezando esta línea, en el sentido de que viene desde la época colonial, como tú nos lo has explicado, prácticamente que en el siglo XVI, XVII, lo principal que se asienta junto con la llegada de los conquistadores y posteriormente de los colonizadores, también es esa visión religiosa, ¿no? Esa visión católica, cristiana, muy aferrada a partir de la iglesia. Entonces, en su primer momento muy modesta, pero posteriormente va adquiriendo esta majestuosidad que podemos observar hasta el día de hoy. Luego tenemos el pasaje del corazón de Jesús, ya un pasaje que, como tú nos lo comentabas, pertenece a la época republicana, 1880, 1930. En este caso también partícipes arquitectos europeos fundamentalmente, pero también Lucindo Espinosa, muy local, quien junto a Antonio María Puello de Val hacen esta obra, ¿no? Un poco referenciando también ese arco que se ubica en Lisboa con una monumentalidad que se quería dar a esta plaza, este corazón de la ciudad, pero que debido al tamaño del predio, pues no queda algo mucho más modesto y de alguna manera poco funcional. Luego tendríamos este pequeño predio que, según lo que tú nos comentabas y lo que logramos también investigar, al parecer en este predio, no exactamente en este edificio de 4 pisos, en este pequeño edificio, sino en este predio que incluiría parte del pasaje del corazón de Jesús, para algunos estuvo o fue apresado Antonio Nariño, es decir, parte de sus meses que estuvo aquí apresado, pues los pasó en este predio donde se ubicaba esta casa de don Tomás de Santa Cruz, un hombre emblemático en ese momento histórico cuando se llevan a cabo estas batallas en la época de independencia entre realistas y patriotas. Y finalizamos aquí con algo muy contemporáneo, una construcción donde se ubicó el antiguo Banco de la República y donde maravillosamente, ¿no? De manera anecdótica se desarrolla el robo del siglo por los topos y todo lo que gira en torno a esta memoria y a esta historia tan particular, ¿no? Donde se cava un túnel, se llega a la bóveda, se deja inclusive una frase muy célebre para la época relacionada con el Chapulín Colorado, ¿no? No contaban con mi astucia. Luego capturan a los miembros de esta banda y todo lo que sucede es bastante macondiano, ¿no? Entonces tenemos una plaza muy, muy particular
y como tú también lo has expresado, pues en la actualidad sigue viva, ¿no? Es una plaza que en ningún momento es contemplativa, es una plaza donde se vive el carnaval de negros y blancos de Pasto, es una plaza por donde también las expresiones religiosas como la Semana Santa circulan por este lugar, pero también es un lugar donde las manifestaciones por lo general terminan, ¿no? Es el lugar donde se hace la expresión de lo que se solicita en su momento por parte de los colectivos, de los movimientos sociales, en fin. Y es tan viva que llegamos a este punto, ¿no? Donde se derrumba, para algunos es un atentado, para otros es algo que se debe aplaudir. Eso nos lleva a pensar que este monumento de Antonio Nariño también está vivo. Conforme el centro histórico es dinámico, pues obviamente parte de lo que lo compone, como en este caso el monumento y la escultura, pues también están inmersos en ese dinamismo. Entonces, Cris, ¿cuál es tu opinión frente a esto que está sucediendo con relación a la escultura, fundamentalmente de Antonio Nariño, y al monumento, obviamente en su conjunto? Entonces hemos visto que fue derribado el 1 de mayo, justo en medio de las protestas sociales que se vivían en todo el país, pero también en el marco, ¿no?, de la celebración y conmemoración del Día del Trabajador o del Día del Trabajo. Y a partir de esto, el monumento, ¿no? Entonces, en algunos momentos fue pintado, fue eh, visto, fue apropiado de otra manera. Luego llega nuevamente Antonio Nariño, luego lo bajan, luego nuevamente lo suben, que es como en este momento lo podemos observar. Entonces, ¿tú qué opinas frente a este monumento, frente a esta escultura, en esa valoración simbólica desde la sociología? ¿Cuál sería tu opinión frente a este Nariño, como hemos catalogado estos conversatorios, Nariño en diálogo con Pasto? Queremos también resaltar esto, ¿no? Este monumento, esta escultura está dentro del polígono, dentro del perímetro de lo que es el centro histórico de Pasto, y vamos a mirar más adelante también que la historia de la escultura es muy particular, ¿no? Una escultura que llega en 1911, una escultura que ha estado prácticamente como testigo de lo que ocurre en este centro histórico hasta el momento en el que es derribada, y ahora estamos en esa dinámica, ¿no? De subir, bajar, nuevamente en un ejercicio simbólico, tenerlo ahí como un testigo, pero creo que también hay parte de un desconocimiento en cuanto a la escultura, en cuanto a la historia de Nariño. Entonces, ¿qué nos podrías comentar, Cristina, con relación a este monumento? ¿Cuál podría ser una apreciación sociológica frente a lo que hemos visto durante este 2021? Bueno, Giovanni, en primer lugar me gustaría destacar lo que tú mencionas y es el hecho de que la plaza, pese a que ya han pasado bastantes años de su fundación, sigue consolidándose como el espacio que concentra el centro de la vida cultural, política, pública, como tú lo mencionabas. Entonces sigue siendo el centro para los pastusos. Ahí ocurren gran parte de las transacciones bancarias, gran parte de los movimientos más importantes, el carnaval, Semana Santa, ahí finalizan las luchas populares. Entonces sigue siendo un espacio de concentración y un punto de referencia para los pastusos. En esa línea de ideas, pues la ubicación del monumento sigue siendo muy importante. Lo que ha ocurrido es una tendencia, pues no solamente nacional, en varias ciudades, sí, de Colombia, pero también incluso a nivel de Europa y de Norteamérica, se han empezado a tumbar, a derribar estos símbolos, a cuestionar. Viene un proceso de revisionismo histórico que nos dice, bueno, tal vez estos personajes sí son importantes dentro de la historia de nuestra consolidación como lo que somos hoy en día, sin embargo ya no nos representan, pues han representado valores como explotación, xenofobia, masacre, violencia, tal vez al día de hoy ya no nos representan, muy posiblemente querramos significar, al menos en el caso colombiano y nariñense, otros símbolos un poco más inclusivos, que hagan idea de este multiculturalismo.
plurinacionalidad. Entonces, pues lo que yo creo que en este momento está ocurriendo es como es eso, ¿no? La gente está apropiándose del espacio público y a pesar de que muchas personas puedan valorar como actos de efervescencia colectiva, estos actos como tal también nos dicen que el espacio no es un sujeto inerte que simplemente presencia los sucesos, sino que también está vivo, y en esa línea de ideas yo creo que lo que se debería o como que lo que se debería buscar es qué quiere la gente. Es si la gente piensa que ese monumento debe continuar ahí, tal vez se le deba dar su contexto histórico y trasladarlo a museos. Algunas personas dicen que esto es lo que se debe hacer con buena parte de los monumentos que han sido tumbados a nivel nacional, que se los contextualice y se los lleve a un museo. Tumbar no significa necesariamente borrar la historia, sino tal vez resignificar y contar otras historias plurales. Y muy posiblemente estas acciones que se pueden tomar como de efervescencia colectiva o vandálicas, lo que nos estén contando es que la gente empieza ya a percibir el espacio público como un sujeto activo y quiere entenderlo como tal, como un sujeto vivo que no se queda estático a través del tiempo, sino que en la medida que está vivo y es dinámico, se va transformando. Entonces yo creo que sería muy interesante poder ver que la gente se apropie de este proceso y diga hacia dónde va, se queda, no se queda, hacia dónde se guarda, o sea, en un acto democrático como ha ocurrido en otros territorios, donde cuando se han bajado estos monumentos ha ocurrido una asamblea popular, se ha discutido con el pueblo, se han subido otros monumentos o otras figuras representativas en un acto de democracia donde se escucha la voz popular y se dice, ok, el espacio público es de todos, entre todos decidimos hacia dónde va o cómo se va constituyendo. Entonces yo creo que ese sería como el camino. Obviamente sería muy interesante pues que todos hiciéramos este diálogo participativo, entendiendo que es buena parte también para qué se crean estos procesos de inventario, de difusión y de salvaguardia, entendiendo los monumentos, el espacio público, los bienes de interés cultural, no como sujetos pasivos, sino como sujetos activos de la historia, del pasado, del presente y del devenir futuro de las sociedades de las que son parte. Perfecto, Cris. Sí, ese es uno de los objetivos que nos hemos propuesto en, en esta realización de los inventarios y sobre todo en estos diálogos que hemos planteado, ¿no? Para dialogar es necesario tener argumentos, para dialogar es fundamental estar en la capacidad de escuchar, para dialogar es importante participar. Entonces, Cristina, pues mil y mil gracias. En ese sentido, nos vamos con esta bella reflexión en donde los espacios están vivos. O sea, realmente no es algo que está quieto, que está inmaculado, que no hace parte de esa cotidianidad, que no hace parte del movimiento, del dinamismo, sino que más bien están en un constante diálogo. Observábamos las fotos de la Plaza de Nariño que se tomaron a lo largo del siglo XX hasta bien entrado el siglo XXI y los registros son maravillosos. Esto va hablando de cómo la plaza ha ido cambiando en el tiempo. Algunos de manera nostálgica extrañan la retreta, extrañan los árboles, la ornamentación, otros extrañan las rejas, otros extrañan inclusive del monumento. Teníamos dos pequeños, por decirlo de alguna manera, dos pequeños cuadros que acompañaban el monumento. Estos ya no están, en donde eran dos momentos importantes también de la vida de Antonio Nariño, y estos dos elementos ya no están desde hace varios años y lastimosamente pues simplemente quedan en la nostalgia. Y esto nos lleva a reflexionar, ¿no? Entonces tenemos un espacio como el centro histórico, un centro histórico muy vivo, pero que es necesario también reflexionar, es necesario conocer, es necesario también ser partícipes de lo que vaya sucediendo en ese proceso para llegar a un punto en el cual todos nos
sentimos de alguna manera representados. Cabe resaltar que la Plaza de Nariño es el corazón de la ciudad, es el lugar por donde atravesamos cotidianamente, como tú lo has dicho, donde están los bancos, donde suceden muchas de las festividades y conmemoraciones que se llevan a cabo en Pasto, muchas de las manifestaciones, es un lugar simbólico muy importante. Entonces, creo que empezamos muy bien estos conversatorios, estas conferencias, Cristina. Mil gracias nuevamente por tu tiempo, por tus apreciaciones. Ya posteriormente vamos a tener unas actividades también participativas. Quedan también los micrófonos abiertos para que podamos escuchar las reflexiones, todas bienvenidas, igualmente los puntos de vista. Y poco a poco, durante estos 3 días, vamos hasta el viernes con los conversatorios, vamos a dar respuesta o simplemente vamos a reflexionar para poder ahondar aún más en ese diálogo. Por eso este proyecto es Nariño, un diálogo con Pasto. No tenemos un punto de llegada, no hay un norte establecido, más bien el diálogo y cómo hacemos el diálogo para nosotros es lo fundamental. Entonces, Cristina, mil gracias, saludos en Putumayo, un gusto que nos encontremos, así sea en la virtualidad, y pronto también estaremos desarrollando otras actividades muy dinámicas en este centro histórico donde podrán participar de manera presencial, ya les contaremos en su momento. Cristina, un placer, un gusto, que te encuentres muy bien. ¿Y qué podríamos decirles también a las personas que nos han acompañado en esta excelente conferencia? Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio. Recordemos que el patrimonio pues es de todos. La invitación es a que opinemos, que nos apropiemos, que aprovechemos este ciclo de conferencias y en general pues todos los espacios que se abren para entrar en diálogo. El patrimonio, cuando hablamos de algo que se valora, también es algo que nos pertenece y de lo cual debemos apropiarnos. Entonces pues esperemos que sigamos estos días y todos los eventos que vienen asociados a los diálogos de Nariño en diálogo con Pasto, pues contar con la presencia de nuestros espectadores y poder seguir como participando en este tipo de conversatorios y espacios abiertos a apropiarse del espacio y del patrimonio inmueble de nuestra ciudad. Perfecto. Y gracias, Cristina. Mañana estaremos con la arquitecta Selena Bastidas también hablando sobre el centro histórico, una calle emblemática, El Colorado. Feliz noche para todas y todos. Un gusto, un placer. Hasta pronto.